Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy pero muy especial. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio del Café Filosófico. Hoy estamos uniformados junto a la maestra. Iba a hacer un café, parece que muy colorido, muy sabroso, aunque el tema me suena que no. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Lo bueno es que ustedes están con nosotros y eso nos alegra demasiado, y nosotros también muy contentos saber de que siguen ahí acompañándonos en estos temas tan interesantes con la filosofía, acompañados e iluminados por la filosofía. Y también acompañados por la maestra Tita Llano. Tita, ¿cómo estás? Anaranjada como tú, muy bien. Exacto, qué coincidencia. Muy bien. Apenas muy nos bien. vimos, dijimos como que mira. ¿Cómo Sí, te ha ido? pero pasó también la semana pasada, sucedió Sí. la semana pasada que estábamos tú de rojo y yo como de un rojo vino tinto, pero los contertulios pueden dudar, tranquilos, acepto si dudan, pero de veras que no nos hemos puesto de acuerdo, Lo que pasa es Sí. que hemos llegado a tal compenetración esa, que ya no, más o menos, no, de verdad, termina hasta pareciéndose. Y es que no es para menos, pues hoy estamos cumpliendo 100 Café Filosófico. Empezamos el 26 de junio del 2020 en plena pandemia, con careta y todo, salí yo un día sí, protegiéndonos sí, del claro. COVID, cuando uno creía que con sacar la cabeza por la ventana de la casa ya sí. quedaba infectado. Fue tiempo muy difícil. Empezamos hablando del miedo, hablamos de la muerte, luego hablamos del amor, y hemos hablado de muchos libertad, temas. de la obediencia, Sí. todo era al principio como relacionado con ese confinamiento, con las actitudes en relación con eso, sí. Es increíble ya saber que son 100 Café ¡Qué Filosóficos. bonito, qué hora! Es tremendo, Sí, tremendo. sí. Bueno, aunque tengo que hacer bien la cuenta, yo creo que vamos ahí. Esa cara que me hace Tita. Sí, son 114 de octubre, sí son. Sí, no. Entonces es una gran alegría saber pues que estábamos aquí. Seguimos, la verdad tú lo dices mucho, la lealtad entre nosotros, pero también con nuestros contertulios, con la filosofía. Qué delicia. Yo la verdad vivo muy contento y bueno, te agradezco a ti también por esa perseverancia y esa constancia que has tenido. Y a ustedes, qué bueno que nos sigan acompañando y que se sigan animando a ser parte en estos cafés, que ya tenemos una meta muy clara, esperemos pues llegar a ella. Llegar a esa Es meta. que mira, mientras tú hablabas, qué pena, yo te escuchaba pero hacía cuentas, es como si nos hubiéramos ido 12 días tú y yo solos a platicar 8 horas, que creo que nadie es capaz de platicar 8 horas, bueno, sucede, los que somos docentes a veces nos toca duro, ¿cierto? Bueno, como si tú y yo no fuéramos 12 días a platicar 8 horas, pero 12 días pues no platicaríamos los 12 días, tomaríamos un descanso. Hasta el momento es como si lleváramos 2 semanas juntos, tú y yo con los contertulios hablando 8 horas. 2 semanas juntos en una cabaña, en el jardín de Academos, allá en la Estoa, en la Acrópolis, en el Liceo de Aristóteles, allá con los lobos, en el jardín de Epicuro, bueno. 2 semanas, es como si hubiéramos... Esa fue la cuenta que me puse a hacer. Sí, qué bueno, qué bueno. Hoy me encanta tu mirada, tienes esos ojos abiertos. Hay días, de esos días que estamos un poco más cansados que Uy, otros, sí, sí, total, el así. viernes, en la noche. Exacto, pero no, confío en que va a salir muy bien, incluso con este tema, que bueno, Y yo el te tema, preguntaba... el tema es muy difícil y no sé por qué lo escogí. Yo Porque te no fue preguntaba. escogimos, qué pena decirle a los contertulios. Porque soy muy kantiana y es como el asunto del deber cumplido. Y yo, pero ¿cómo los engaño? ¿Cómo no trato este tema? Si ya hemos tratado otras virtudes, las teologales, las cardinales, como que esto falta porque le saco el cuerpo. Es de esos temas tan difíciles, ¿verdad? Que yo sé que yo sí soy consciente de unos temas que no hemos traído acá porque yo no he querido. Y tú también eres consciente de otros. Y no sé, ¿qué me pasó? Así es, pero bueno, es un tema que esperemos que sea muy interesante. El tema del día es la justicia. Es el tema de esta noche en nuestro Café Filosófico. Esperamos pues que ustedes lo disfruten, acompañados como siempre de una buena bebida, que es así como la que nosotros hemos tenido. Yo creo que compensa un poquito el tema de la justicia con esta bebida. Con este que nos está un poco chocolate, que es encanta. palabra náhuatl. Sí, el cacao que es tan rico en esa región de Centroamérica,
Y aquí Colombia, el Caribe, somos grandes productores de cacao, es muy rico. Bueno, estamos tomando cualquier chocolate, estamos tomando un cacao 85%, ¿verdad? Sí, está muy rico. No puedo decir la marca, pero un cacao 85%, entonces... Sí, que hoy en día ya hay muchos, a Sí. nivel comercial, muchas Sí, marcas claro. que ya te ofrecen un porcentaje más alto de café, no tanto dulce. Que no Muy sea solo la rico. emulsión, la grasa, la manteca de cacao y el azúcar. Sí, tengo ¿Cómo que te decir parece? que bueno, los que saben de chocolates pues Sí. lo hablan más que yo, pero el chocolate francés, se me olvida cómo, chocolate chaud, el chaux, Sí, se sí, escribe, sí. ay, ese chocolate es una delicia, creo que es de lo mejor que he probado pues en este Está muy estilo, rico. en bebida, así que, Y bueno, está esperemos. pues en un, se me olvidó el nombre en este momento, este pocillo. Ahorita más tarde me acuerdo porque este pocillo es mexicano, tiene un nombre. Hablar, aunque tú lo has hecho, hablar de las películas de chocolate, ¿te acuerdas? La de, Me parece muy linda Sí, esa sí. película hermosa. la de Hay Johnny Depp, películas que valen, sí, hay películas para mí, subjetivamente, ya que sabemos que es relativo, subjetivo, piensas objetivo. Subjetivamente, pues que es tonto decir desde mi opinión personal, pues una opinión es personal y mi opinión, pues es subjetivo. Hay películas que valen por la última escena. Yo he querido hacer una como edición, pero no tengo la habilidad técnica, tengo que encargarle a alguien, júnteme todas estas escenas finales de estas distintas películas. Y una de ellas es la escena final de Chocolate. La escena final de Chocolate. Yo pienso que ahí en esa película, incluso ya que preguntas, hay un asunto de cómo se entiende la ética, que no es ética, cómo se entiende la moral cristiana, y creo que va a relacionar, pues me va a tocar recomendarle el libro. Sí, no, Sí. de una vez, Sí, porque mira, recomendémoslo. Me gusta, porque es que, me gusta ese sí, cambio. sí, empezamos raro, pero es que en esa película hay un conflicto de perspectiva, es decir, de subjetivismo, porque no está ahí la justicia en juego, este es un asunto de percepción ni siquiera ética, sino moral, a la luz de una religión que en ese caso es el catolicismo, ¿sí? Y creo que es una religión manejada por el sacerdote pues de este pueblito, de la manera que Nietzsche se opuso en este libro. Pues no tendría que pedir disculpas, yo sé que algunos contertulios nuestros que son católicos puede que les moleste que yo recomiende un libro de Nietzsche, y así hablaba Zaratustra, un libro en el que se va contra el orden de las religiones que imponen la moral sobre otros valores pues inalienables, ¿cierto? Como la dignidad, la libertad, el desarrollo humano. Es muy bonito el libro, creo que pues se considera que es el libro culmen de Nietzsche, se lee fácil porque es, mira en un solo texto cómo está, por Dios, cómo Sí, se sí. vuelven mis libros, se vuelven cuadernos, por Yo eso creo- no los puedo prestar. Yo ¿cierto? creo que es uno de los libros de lectura obligada en filosofía, Sí, ¿no? sí. Uno dice clásicos, los griegos, pero también Sí, es pues, entonces ya cómo los no grandes leer, pensadores. se lee fácil. Yo creo que si no es la iglesia, que los contertulios, que estemos cobijados bajo la iglesia católica u otra religión u otro cristianismo, pues no es, yo sé que no es, pero qué bonito que también nosotros revisáramos que si nosotros somos el mismo que Nietzsche plantea, es que él es una denuncia estremecedora de la fragilidad humana, ¿cierto? Él nos invita es como a hacernos dueños, la autonomía moral, o sea, también es un poco epicúreo, o sea, ustedes son buenos por el temor a los dioses, entonces es eso, en este caso un solo Dios, somos buenos, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve por eso para dejar ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, ¿sí? Es un poco en ese himno que es anónimo, que no se sabe de quién es, pues se está invocando por una moral autónoma. Y lo que pasa es que hablar de moral, pues ahora lo que dices de esa película, hablar de moral, pues es porque si vamos a hablar de justicia, tenemos que apartarla de la moral, de la ética, pues para poder hablar de ella. Y más que de la justicia, hablar de lo justo. Y yo te estoy viendo todo el tiempo con una... Sí, es que esto está, pero ya lo corro. ¡Uy! Sí, pero está hermosísimo el florero.
Sí. Hermosísimo El Florero. Bueno, no, me gusta que hayas empezado así, incluso para que los contertulios se den cuenta que uno lo planeamos el vestuario. Empezamos recomendando el libro, pero me parece muy bacano. Y yo creo que hace parte también como de la dinámica que quiere tener el café, de recomendar este tipo de textos. Una de las cosas que yo más aprecio en la filosofía que estudié, yo creo que puedo decir que, bueno, el problema que llega a la Universidad Javeriana en Bogotá, es precisamente esa mentalidad abierta que tiene la universidad, que te permite a ti conocer las distintas posturas. Claro, cuando a ti solamente te enseñan desde un punto, con que lo vas a contrastar, ¿cierto? Mientras que cuando te muestran los dos planteamientos, tienes tú mismo la oportunidad de optar por uno, por el otro, de sacar lo mejor de uno y lo del otro, y obviamente ser más crítico, ¿no? Desde el pensamiento que nos hablabas hace 8 días, el pensamiento crítico, bueno, el criticismo, ¿no? Que no es la crítica por la crítica del criticón, sino que realmente es una manera de pensar que tiene en cuenta, como tú decías, el sujeto, pero también el objeto, bueno, que se pregunta. Suspende el juicio, espera, duda, se pregunta, pone en diálogo el sujeto cognoscente de aquello que se conoce, que puede ser un sujeto o un objeto, pues aquí estamos entendiendo objeto animado o inanimado, ¿cierto? Pero pues es que incluso, pues con perdón lo que voy a decir de algunos contertulios, pero si una persona bajo su religión se ofende por la lectura de otros libros, para empezar, pues, o sea, su fe es, qué pena que lo diga, ya usted me corregirá porque el sacerdote es usted, pero su fe es muy débil. Pues si a mí la lectura de un libro va a sacudir mi fe, no, ese libro tiene que servir para reflexionar sobre mi fe, sobre el método, por decir así, por el camino por el cual yo creo. Me parece que se hace sólido. Es casi un poco lo que dice Karl Popper, que no lo hemos mencionado mucho. Otro austríaco, han salido muchos austríacos, hoy va a salir otro austríaco. Otro austríaco es el método de la falsación, distinto a la verificación. Nosotros nos vamos mucho, para seguir en la línea de la nociología de la semana pasada, nos vamos muchos por la demostración aristotélica, y luego la demostración por el método inductivo de Bacon, para seguir hablando de cómo pensamos, cómo conocemos, ¿cierto? Entonces verifiquemos. Karl Popper, el austríaco, dice no, falsear, el método de la falsación, tumbe, a ver cuánto resiste. O sea, este pocillo finalmente es lo que queda el pocillo después de tumbe. Es un poquito, le haces el libro para tumbar, hágase martillo a sus propias creencias, a ver qué le queda. A mí me parece que es un ejercicio, cuando la fe de uno es sólida, uno le mete el diente a esas cosas, porque es importante también saber cómo nos ven. Hay un libro que a mí me encanta, yo creo que no lo he recomendado, Los 10 mandamientos de Sabater, que Sabater sí es un filósofo que he recomendado mucho, sí, el español es un filósofo de divulgación. Los 10 mandamientos, en que coge cada mandamiento y nos dice por qué nosotros no lo cumplimos. Dice, ¿ustedes creen que cumplen eso? Venga, y nos plantean todos no vos, porque todo es con no. ¿Y qué hacen al respecto? Ese libro es obligado, a veces la crítica nos tiene que venir de afuera nos ven más claramente. Exacto, aparte a nivel de fe, bueno, primero por un lado se solidifica, pero también pues el famoso, lo de Derrida, de construir, para construir. Sí hay autores que ayudan a deconstruir para construir, es Nietzsche. Yo creo que quien lo lee, bueno, obviamente con una fe sólida, antes al contrario, después termina valorando más su fe y obviamente purificándola pues de muchas cosas que uno sabe que por ahí no es, ¿cierto? Que son como esas imágenes deformadas de la fe, que es importante irlas purificando y ordenando. Entonces, bueno, no, un buen libro también para... Sí, no, es que estaba buscando, no planeé, si le leí algunas citas, que es un libro muy bello, además el lenguaje, él imita a Zoroastro, pues el fundador del zoroastrismo, entonces Zaratustra, crea pues ese personaje, ese profeta. Es una técnica común en la literatura, pues común no, pero sí se ha dado mucho. También mencionamos Ciudadela, Antoine de Saint-Exupéry, que tiene esto mismo, ¿sí? Así es, entonces bueno, ahí tienen la recomendación. Mira, esta es una tabla nueva, está haciendo alusión a Moisés y a los corazones de carne, así lo exige mi gran amor a los más lejanos. No te ocupes de tu prójimo, el hombre es algo que debe ser superado. Puede uno llegar a superarse por varios medios y caminos, eso depende de ti, ¿sí?
supérate a ti mismo y no permitas que te den un derecho de que tú seas capaz de conseguir. No es un libro, mire por Dios, una página mía, eso es un cuaderno. Está súper rayado, Sí, muy bien. sí, sí, sí. Tita, ¿qué música escogiste para esta Bueno, noche? escogí para este tema que pienso que más que hablar de justicia, porque ya voy a decir por qué no justicia, es de lo justo. Ay, música griega. Esta es la segunda vez que escuchamos música griega antigua, así como un álbum, así como una compilación. Pues no les estoy asegurando que sea lo que se tocaba en la época de Aristóteles, Sócrates y Platón, pero es un poco aludir a que la reflexión sobre lo que es la justicia como una de las virtudes cardinales, ya hablamos de las teologales y quedaron todas verdades. No, esperanza y caridad. Nosotros no hemos hablado de la fe, tendríamos que hablar pues de lo que es la religión. Bueno, tenemos que conversar. Tras de cámaras conversamos. Ya tenemos unos temas. Sí, unos temas muy pendientes. Pero sí hemos hablado de otras virtudes cardinales. Entonces, pues esas reflexiones desde los griegos, se sabe, en la República de Platón, que es un compendio de 10 diálogos, en el mismo estilo de los otros diálogos, pero la República siempre la encontramos editada aparte, porque son 10 diálogos muy extensos y entran distintos personajes. Pues ya había una preocupación sobre lo que es la justicia como virtud. Entonces no vamos a hablar de la justicia que tiene como instrumento el derecho, ¿cierto? Como objeto de estudio y la profesión como disciplina, objeto de estudio, disciplina de estudio, ni de la profesión, ni mucho menos de los abogados, de los juristas. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de la norma, ¿sí? Porque de hecho hay muchas cosas justas que no están legalizadas, no están normatizadas, y hay muchas normas que no son justas. Obviamente el pacto social, que es lo que busca el contrato social, Rousseau principalmente, o sea, en el que yo cedo a mi libertad por un buen ejercicio de las libertades y para beneficio de todos, el contrato social, pues muchas veces queda escrito a través de normas pues públicas que cobijan a todo un estado, o inclusive normas de una familia, normas de aquí de tu casa, de tu comunidad, de tu conventualidad, sí, pero no es lo mismo. Pues ejercer la justicia no es ejercer y cumplir lo que dice la norma, no, es más allá. Vamos a hablar, también la vamos a separar de lo que es ético, de lo que es moral, o sea, qué es lo justo, qué se ha dicho. Y siquiera que tuvimos ese café hace una semana, porque qué tema tan, ya que entendemos, tan de concepción subjetiva y relativa. O sea, aquí sí cabe el relativismo, es que es muy relativo, porque... Es que si eso no es justo, Tita, porque a mí me parece. Qué bonito diferenciarlo, porque es muy común, como este es un café de divulgación, entonces tenemos que hablar de lo que comúnmente hablamos. Pues, y es un café que es para lo cotidiano, entonces en lo cotidiano nosotros hablamos coloquialmente, y coloquialmente, pues yo creo que tú tampoco, pero los adolescentes y adultos que viven como adolescentes dicen mucho esto no es justo, referido a no me gusta, pues no es justo chocolate hoy, no es justo es no me gusta, venga, no es justo no le gusta, pero hay ¿conoces adultos así? De los que vienen a platicar contigo que dicen, padre, no es justo que mi marido tal, y usted dice, justo, no, es que no le gusta. Sacúdalo, vea, es que yo por ahora no soy sacerdote, porque yo lo agarraba y lo zarandeaba. A ver, ¿no es justo o es que a usted no le gusta? Una cosa es justo, otro gusto. Exactamente. ¿Cierto? Y también a veces decimos, es que la justicia, y como la justicia está amarrada a la preservación del bien, a la distribución del bien, a propiciar el bien como virtud, imagínense, ¿qué es el bien? Para todos o la mayoría, porque con eso podría conseguirse la felicidad, y la felicidad, ya tuvimos el café de la felicidad, es subjetiva y es relativa, porque dijimos hay 4 conceptos, entonces yo no puedo decir, es que tú tienes que ser feliz, Jorge Iván. Eso es de los ejemplos de la semana pasada, o sea, qué cosas de todo lo que hablamos la semana pasada, sí, realmente son relativas, qué cosas no pueden ser sino subjetivas, todo lo que son juicios de valor son subjetivos y relativos, juicios de intelección, o sea, a partir de hechos son objetivos, pero ya dijimos también la semana pasada, la objetividad no es más que la suma de subjetividades, ¿verdad? Sí, entonces no puede ser demostrado. Entonces, para ti, ¿qué es entonces, ¿cómo podemos decir lo justo, meterle lo justo en el campo de los sentimientos, en el campo de las emociones?
es muy difícil, ¿sí? Total, es que me parece muy complejo. Sí, sí. O sea, Entonces, incluso tú lo planteas y yo digo, pues, sí, es que ahí sí aplica la subjetividad, ¿no? claro, Obviamente claro. a nivel de sentimientos Sí. o de emociones. Ujú. ¿Y cómo puedo decirle yo a ti no es justo? Ahora, Pues, ¿cómo esta- puedo decirte? No es justo que me deje, no es justo que nos vayamos a separar. No es justo que te quieras ir a trabajar, un jefe diciéndole a su colaborador, no es justo que te quieras ir a trabajar a otra empresa con todo lo que te hemos dado aquí. Yo al hijo, no es justo que te quieras ir a vivir a otro país y nos dejes aquí solo. Qué bien se está afectando. Es que la justicia es para la consecución del bien, aparte de la moral y la ética. No pensemos en eso para nada, porque inclusive la disertación y la reflexión sobre lo justo viene antes, pues viene antes de concepciones morales amarradas a las religiones. La religión tiene su propio discurso acerca de qué es la justicia, e inclusive se ha dicho que siendo admirable, ojo con lo que voy a decir, siendo admirable el discurso de Jesús, que es muy bello acerca de la justicia, es muy bello y muy revolucionario, y el que explica muy bien eso es José María Castillo, presbítero, teólogo, filósofo de esta ciudad de España, de Granada, que lo excluyen como ciudadano no grato y luego años después lo llaman, lo invitan a premiarlo como ciudadano emérito y uno dice, ¿pero qué es esto? Y él se dedicó a vivir en Honduras o Salvador, yo confundo Honduras o Salvador, y ahí es, sí, el que explica el concepto de la justicia, ha trabajado eso de manera bellísima, es José María Castillo acerca de Jesús. Y de todos modos dicen, ay, pero es que el rollo de Jesús, por así decirlo, eso no es un juicio de intelección, eso no es fácil de entender. ¿Sabe por qué lo entendemos, Padre Jorge Iván? Como a la luz de nuestra fe. O sea, cuando nosotros entendemos esa justicia basada en el amor, para despachar al primer filósofo, porque vamos a tratar aquí a Jesús como otro filósofo, ¿verdad? Sí, pero no es fácil de entender, claro, no es fácil. Me das porfa de que vamos a entender por justicia y luego hablamos de los filósofos, porque no, sí me parece importante sí, lo justo, definir más el bien, concepto. más bien lo justo, O no. lo justo. Es que tantas definiciones, vea, ulpiano, un latino pues referido siempre, ulpiano, a cada uno lo que le corresponde. Exacto. ¿Y qué es lo que le corresponde? ¿Y qué es lo que le corresponde? O sea, entonces recordemos el café sobre las necesidades, sobre los deseos, sobre el placer, pues, ¿qué es lo que le corresponde? Eso también es subjetivo. ¿Corresponde la satisfacción de todas sus necesidades? ¿Cuáles le corresponden a él mismo? ¿O cuáles le corresponderían al Estado? O sea, ¿en el seno de qué? ¿Sí? A cada uno lo que le corresponde, pero entonces, si doy a cada uno lo que le corresponde, ¿es por mérito? Pero hay otras definiciones. Para no empezar a diferenciar Sócrates, Platón, Aristóteles, más todos los personajes que invita Platón en su diálogo, pues obviamente a Sócrates, pues que lo ponía a conversar con los otros personajes. Aristóteles, y dos pues que no podemos escindir de ellos, Rawls, los grandes del siglo XX, Rawls y Kelsen, este segundo austríaco y el otro estadounidense, pero también el mismo Bentham, que la semana pasada cuando hablábamos del pragmatismo, creo que algo dije Bentham y Stuart Mill, alguna vez he referido a ellos, no he hablado mucho de estos dos filósofos ingleses, ¿sí? Entonces, ahí si otros dicen la justicia tiene que ver con la igualdad, no es la igualdad, es la equidad, y la equidad respeta la diferencia. Si ves, la igualdad respeta, estoy pegada de la primera definición, es a cada uno lo que le corresponde, pero ¿qué le corresponde? Le corresponde en igualdad, pero si es a cada uno está marcando la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo la justicia puede ser la igualdad? No es la equidad. Voy a poner un ejemplo de mi casa, pues para que veamos que esto de lo justo, o sea, por eso yo lo quiero trabajar como virtud y más lo justo y resolverlo en el seno de mi vida privada, que ya hablamos de lo privado, lo público y lo íntimo, para no ir al asunto de la filosofía política o de la sociología, ¿sí? Porque el mismo Rawls, que es un grande, nadie niega, además construyó su teoría, es una teoría que toda
filosofía política, todo trabajo de filosofía política acude a Rawls. Él fue muy humilde en la construcción de su teoría y se dejaba corregir. Y volvía y planteaba, y volvía a escribir, y volvía a publicaba, y se dejaba corregir. Y hoy, cuando se le hacen pues las críticas a Rawls, que es posterior al austríaco, porque Rawls muere en el 2000, el otro sí muere como en el 70, se dice, no, pero porque tenga todas esas críticas no la dejemos, seamos tan abiertos como él fue, que se dejaba corregir y la ampliaba, pues venga, ampliémoslo, porque realmente es una de las teorías más valiosas sobre lo justo, que ahorita la voy a desarrollar. Entonces, si es según lo que le corresponde, entonces pongo el ejemplo para decir cómo sucede esto en la vida privada. A mi madre, con todo lo linda que es, lo inteligente que es, lo crítica que es, no podía entender que yo llegara a la casa, eso de que los mamás, los papás, llegamos a la casa cuando hemos salido largo rato con algún regalito, un chocolate, algo, o llegamos con lo que hemos comprado que necesitaba algún hijo, de viajes sí que llegamos con cositas. Entonces yo podía llegar a la casa con 2 pares de calcetines, puntualmente para Simón y nada para Raquel. Pues entonces la mamá decía, ¿por qué le has traído algo al hijo y no a la hija? Y yo, porque la hija no necesitaba calcetines, porque yo entré fue por una tienda de calcetines y pues no, entonces, pero ¿cómo así? Entonces, ¿por qué no le trajo un chocolate? Pero porque hay que compensar. O sea, la igualdad no es, entonces a todo el mundo es que lo que le corresponda en el momento que le corresponde y cuando le corresponde, pues a ti no te corresponden ahora calcetines, entonces te crea una necesidad que no tienes, traigo el chocolate, pero ojo, entonces es una equidad, porque es una equidad, mire que no es igualdad, mire cómo lo justo ahí se está haciendo desde la diferencia, entonces no podemos decir lo justo es lo igual. Al lado de este ejemplo mío con los hijos, la nena y el hijo y la hija, hay una frase que demuestra, el que diga eso no se ha asomado a la primera reflexión sobre lo justo, o sea, no se ha preguntado qué es lo justo, pues no tiene ni idea, no está ni frío, pues gélido. O todos en la cama, todos en el suelo. La frase más injusta es esa, todos en la cama, todos en el suelo. No. Si es a cada uno según como le corresponde en ese momento, a este le corresponde esta cama y a este sí le puede corresponder el piso, porque este es joven, porque este es viejo, porque está cansado y trabajó, este no, porque este es pequeño, de pequeña estatura, ¿cierto? La equidad en la diferencia. Entonces, pues sí que llamaba mucho la atención que no se diera, pero eso era por un bien. ¿Qué estaba yo cuidando ahí? Pues además de muchas otras cosas, pero que tengan relación hoy con el tema, porque esa diferenciación dice, en equidad y haciendo las diferencias, siempre y cuando la diferenciación sea para el bien colectivo. Ahí había un bien colectivo, no hay un derroche de dinero, o sea, gastamos el dinero en esta casa en lo que necesitamos. En este momento se necesitan calcetines para el hijo, no para la hija. Entonces, el bien colectivo, o sea, ¿por qué vamos a gastar en lo que no necesitamos solo por emparejar? Tú recibiste calcetines, ahora tú recibes un chocolate que ni viene a la casa. Entonces la otra va a decir, ¿por qué chocolate? Y yo también quiero comer chocolate, entonces lo vas a partir. No, pues en la casa hay otros chocolates, hoy no es día de comer chocolate y ya. Sí, pero entonces, ¿cómo determinar qué es lo justo y quién lo determina? ¿Cierto? Creo que es la pregunta, ¿no? Porque sí, pero es que tú me preguntaste, diccionario, el diccionario son varias definiciones, que es que ellos mismos ni se han puesto de acuerdo, porque dicen, si es la consecución de un bien y es la virtud máxima, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien cuando nosotros en este momento, por las religiones, aprendemos, para unos el bienestar y para otros el bienestar, el mismo Nietzsche, ¿sí? ¿Por qué es bien para ustedes la humildad? Pregunta Nietzsche, ¿por qué? No, a ustedes les vendieron ese cuento de la humildad porque los quieren dominar, entonces ustedes nos echan el cuento de que ser humildes es muy lindo y es una virtud, pero eso se los vendió su dominador.
para que ustedes pudieran ser humillados, rebajados, que no es lo mismo que abajados, aprovechados, maltratados, etcétera. ¿Sí? Entonces, voy a estornudar. Salud. Qué pena, queridos contertulios. Creo que es la primera vez que estornudo, no cabe. Allá con el ambiente. Si yo voy a cortar eso, mentira, no. Son noches muy frías en Colombia, son noches muy frías, sí. ¿Ya estabas hablando de Zaratustra? Sí, entonces el bien, sí, ya desde otra perspectiva, de manera relativa, desde otro autor, entonces subjetivo, entonces la humildad la vamos a entender. Yo en este momento puedo leer eso de Zaratustra y a mí me parece que el concepto de humildad es muy bello, pero creo que he tenido la bendición de que me lo han explicado muy bien. Total. Inclusive me gusta practicar la humildad, pues que no está en nada de esta camisa y este anillo. Sí, pero eso es uno de los puntos problemáticos. Por eso, entonces, ¿cómo viene explicado? Entonces, ¿desde qué perspectiva? Claro, entonces miren lo de la subjetividad, o sea, él desde dónde lo entendía, desde la defensa de los pueblos, el desarrollo humano como una tarea ineludible de cada uno, y desde la iglesia de su época, ¿cómo lo entiende? Entonces es relativo a su época, pero en esta época que la teología se abre, que no está al lado del Estado como en esta época, que inclusive pues en Colombia se llama a hablar puntualmente quién me explicó la humildad, entonces tú me explicaste la humildad, sí, pero es un país en que hay concordato, bueno, o en México, que no hay relación, que sea relación, o sea, es otro contexto histórico y puedo entender eso, entonces pues el concepto de bien, para una religión la humildad es bien, y para otros es, ¿cómo va a ser un bien la humildad? ¿Sí? En este mismo 2022, entonces hay grupos en que la poligamia existe, y en otros no, la poligamia inclusive cuando ya se pasa al plano de la religión es un pecado, o sea, en unos países es un delito, aquí es un delito la poligamia en Colombia, sí, es un delito, y es un pecado en la religión católica, ¿verdad? Y en este momento en otros países no es delito y en otras religiones no es pecado. Entonces ya empezamos con el asunto de relativo, porque ¿qué es el concepto de bien? ¿Cuál es el concepto de bien? Entonces en mi familia, el darle solamente a los hijos al hijo calcetines y a la nena nada de premio de consolación, el concepto de bien es seguramente el bien colectivo prima sobre el bien individual, no crear necesidades que no se tienen, mirarse, fomentar las situaciones en que hay que verse diferente, no fomentar la imitación innecesaria que da lugar a la envidia, ya tuvimos el café sobre la envidia, pero pues sí, ese concepto varía, entonces a cada uno según le corresponde no cuadra, a todos por igual, entonces a todos por igual, otra definición, no cuadra a cada uno según lo que le corresponde, porque a este no le corresponde, pero hay que dar por igual. No, a cada uno según su mérito, otra definición, está a lo largo de la historia, a cada uno según su mérito, pero ¿cómo según su mérito? Entonces no tienen mérito, entonces no le dan y no queda para todos por igual, a cada uno según sus necesidades, pero ¿qué necesidades tiene que satisfacer usted y qué necesidades le va a satisfacer el grupo humano? ¿Sí? ¿Y qué es una necesidad? ¿Y de qué tamaño es la necesidad? Porque tengo necesidad de cueva, pero ¿de qué tamaño? La suya de 10 metros, la mía de 20. Tengo necesidad de comida, pero ¿cuántas veces al día? Pero tiene que ser con carne, no puede ser una dieta vegetariana. Ticker carnívora, que es más costosa. Me hago entender, tiene necesidad de educarse, pero ¿de educarse dónde? ¿Y educarse cuántas horas al día? Sí. Entonces ahí, bienvenido al relativismo de la semana pasada. Entonces ahí, esas todas definiciones, que no son todas las que te voy a dar, todas esas caen y entre ellas se hacen la contradicción. Total, sí. Estoy intentando encontrar, pues obviamente entiendo el punto, pero como entonces la respuesta, ¿quién determina lo que es justo? ¿Es una construcción colectiva? Claro, no, es una construcción, por eso yo dije, qué bonito trabajarlo en el espacio de lo privado, Jorge Iván, porque con seguridad que tú lo has trabajado en el espacio de una vida justa como una virtud, pues que también lo entendía Aristóteles,
y de hacer el bien, pero es que en Jesús, por eso dicen, pero es que no es fácil entenderlo, y pues porque tú y yo creemos, Jorge Iván, lo entendemos que seguramente mucho será desde el corazón, y más que entenderlo, lo comprendemos con la distinción apenas esbozada que hicimos la semana pasada, de entender y comprender, más bien lo comprendemos desde nuestro corazón, pero que ese discurso no es fácil, como para que digamos pues que todo el mundo lo va a seguir. Entonces a nivel de lo justo, claro, las leyes tratan de plasmar esos pactos colectivos los tratan de plasmar en las normas, pero ahí me salto, los tratan de plasmar en las normas, en las leyes me salto a Rawls y dicen, no, las normas no están bien hechas, supuestamente las normas son el instrumento de la justicia en un colectivo, y no, porque esas normas, él nos invita a hacer un ejercicio que se llama el velo invisible. Ese ejercicio sirve en muchas situaciones. Él lo propone así, no, juntémonos, si nos juntáramos para planear, este es el colectivo, este es nuestro colectivo, de estas 12 personas dueñas de una empresa, de estas 5 personas que vamos a vivir juntos, de esta familia, que tú, Pedro y yo vamos a conformar desde ahora, los hijos que vamos a tener, etcétera. Listo. Pero dice, ya ahí hay una intención. Si yo me meto a proponer qué es lo bueno, me meteré desde mi postura, desde mi subjetividad. ¿Qué es lo bueno? Pero yo soy mujer. ¿Qué es lo bueno? Pero yo soy dominada en este país machista. ¿Qué es lo bueno? Pero yo soy rica o soy pobre. ¿Qué es lo bueno? Pero yo soy egoísta. ¿Qué es lo bueno? Pero yo soy judía o islámica o cristiana. O sea, ya cómo voy a decidir, yo voy a proponer cosas que le convenga a mi género, sí, a mi identidad, a mi situación, estornudo, tos. Salud por eso. Respira tranquilo. Entonces, dice, hagamos el ejercicio como si no supiéramos qué posición vamos a tener, qué género, qué género, qué puesto, qué posibilidad económica, y ahí sí, esas normas que proponemos con el ejercicio del velo invisible, como son imparciales, serán justas, pero nada de lo que proponemos, una vez que yo estoy instalado en esta situación, que ya entendemos qué es situación, en el café de hace 2 semanas, pues no serán justas. Entonces nos invita a ese velo. A mí me parece muy bonito y que uno lo puede practicar en pequeño. Qué pena este café con tos. Tranquila, tita, no hay ningún inconveniente. Bueno, este ejercicio lo podemos hacer en nuestra casa, pues en nuestra casa, digo, en lo doméstico. O sea, el ejercicio que estás proponiendo lo hace Rawls para decir que ninguna de las normas son justas, serían justas solamente si hiciéramos el ejercicio del velo invisible. ¿Y quién lo va a hacer? Pues puede hacer una pareja, las que viene a casarte contigo. Vea, antes de que se vayan a casar, hagan el ejercicio del velo invisible. Ustedes no saben cuál va a tener el cargo que va a tener, cuál va a tener más dinero que el otro, cuántos hijos van a tener, si son varones o mujeres, no saben, o sea, en neutro. O sea, ¿qué propongo yo sin ser mujer? ¿Qué propongo yo sin tener las posibilidades económicas o precariedades que tengo? ¿Qué propongo yo sin tener el cargo o ningún cargo que no tengo? ¿Qué propongo? ¿Quién es capaz de hacer ese ejercicio? No, pues de manera neutra. Ajá. Entonces dice, no, pues o sea, no, pero ese pequeñito ejercicio que Rawls propone teóricamente, porque es solo una propuesta teórica, pues me parece muy interesante para hacerlo en otras situaciones. Sí, o sea, por ejemplo,
vamos a ir a una finca, pero no sabemos en qué clima es, y no sabemos cuántos vamos a ir, y no sabemos qué comodidades tiene, a qué distancia está, ni cuántos días. Hagamos el ejercicio de ver lo invisible, cuáles serán las normas de ese paseo y no sabemos nada de eso. Sí, ahí pero posiblemente podemos, porque es muy distinto cuando me dicen, pero es que la finca tiene 3 cuartos y nosotros somos 6. Va a tocar compartir. Yo voy a decir que no, que los que somos mayores no compartan y que los que son jóvenes se junten por allá, no sé qué. Eso no es justo. Tan lindo. No es justo que tengas tostita, ¿verdad? No es justo. O sea, no me gusta que tengas tostita en un café. A mí tampoco, es horrible, sí, pero nada que ver con lo justo. Tita, pero yo pienso, bueno, tú estás planteando un ejercicio evidentemente difícil de llevar a cabo, pero yo pienso a nivel de esos pactos colectivos, uno sí puede decir, bueno, como pareja o en el hogar vamos a establecer este tipo de normas, ¿cierto? Porque vamos a pactar lo que entendemos por bien. Mira que una pareja pacta educar al hijo así y pacta, es que es bueno para el hijo esto, es bueno. Por ejemplo, veo recientemente a una mamá con 3 salpicones. Una bebita, una de sus hijitas tiene un salpicón. Otra bebita está llorando. Ella tiene un salpicón en su mano y el otro me lo están ofreciendo a mí. O sea, somos 4 personas, hay 3 salpicones, le ha destinado uno a esta bebita, otro es para ella, sospecho yo, y otro me lo está entregando. Y hay una bebita excluida. Yo le pregunto, ¿qué pasó? No me tienes que dar este salpicón. Salpicones, los mexicanos deben estar pensando, ¡ay, salpicón! ¡Qué feo! Salpicón es una mezcla de carne desmechada, llamamos nosotros, con carne desmechada, con fruta, ¿no? No, que en México es carne desmechada, con jitomate y cebolla, delicioso, fresco, riquísimo. Ya se me antojó un salpicón, yo que soy vegetariana. El salpicón es el tutti frutti italiano, una ensalada de frutas. Tenía así en un vasito, estamos hablando pues desde Colombia, ¿cierto? Con nuestro lenguaje. Entonces yo le digo, no, ¿por qué me vas a dar este tutti frutti, esta ensalada? La nena me dice, no, es que cada uno escogió una merienda y ella ya escogió una dona, ya se la comió. Cuando vio el tutti frutti, lo quiso, pero habíamos hecho un pacto que era una merienda. Entonces, no, y este lo compramos para ti. Yo le voy a compartir del mío porque yo quiero, porque ella ya tuvo su merienda, que es la dona. Metamos el asunto de lo justo. Desde mi casa, desde mi formación, entonces yo invento que lo justo es a todos por igual. A todos por igual, todos tutti frutti. Venga, es que ella dijo que ella fue diferente. El asunto es que no puede haber la justicia sin la aceptación de la diferencia. Ella fue diferente. Esta bebita no dijo que no quería tutti frutti, que quería dona. Se le compró la dona, pero luego ya quería también tutti frutti, o sea, quería más. Aristóteles dice, el justo medio, ni exceso porque falte, ni exceso porque sobre, o sea, ninguno de los dos extremos. Ella estaba incumpliendo, esta nena, una regla que es nada más había una merienda, no son 2 meriendas, dona más tutti frutti. Listo. Para mí el bien, desde afuera, que además estoy siendo atendida me están regalando tutti frutti, para mí es más fácil dérselo a la nenita que está llorando, y la mamá prefiere que la nena quede llorando, inclusive delante de una persona externa que soy yo. El concepto mío de bien puede ser a todos por igual. Venga, ¿cómo por igual? Pues por igual, ya cada uno comió. Lo de ella se llama dona, no tutti frutti, pero comer, comió. Es más, si le damos el tutti frutti, comió dona más tutti frutti, o sea, más que los otros. Pero para la mamá, el bien es, cumplo la promesa, o sea, la palabra vale, la afirmación de sus elecciones, tienes que aprender a elegir. Cuando dijiste que dona, la nena tiene 4 años, podrías haber calculado si en el futuro, cuide su presente, que en él va a vivir el resto de la vida,
O sea, una niña de 4 años que además el lóbulo frontal pues sigue desarrollándose, el locus de control interno y externo, yo sé que eso no lo calcula, pero la madre es admirable lo que pretende hacer a punta de impronta, la impronta de lo social. No, ya elegiste, la próxima vas a calcular más tus elecciones, cuando veas dona y tutti frutti, elige u otra cosa, pero lo que elijas ahí te queda, le está enseñando la perseverancia, la persistencia, el control, o sea, es otro concepto de bien, ¿sí? O sea, es que inclusive en lo justo hay 3 bienes, Platón, hay 3 tipos de bienes. Los bienes en sí mismos, bienes en sí mismos, ¿sí? Los bienes fáciles, los placeres fáciles. Qué mal, qué moral, qué cosa injusta le vamos a poner a tomarnos un chocolatito en una noche fría. No, venga, eso es un bien. Deleitable, eso no, listo. Segundo tipo de bien. Es bueno por el resultado, pero no en sí mismo. Es un bien la sanación de la enfermedad, es un bien todas las pastillas que me toque tomar, todos los jarabes a un niño que no le gustan, las inyecciones, la cama que debo guardar, la cirugía que me voy a hacer, la suspensión de consumo de ciertas cosas, de mi dieta, las restricciones. Todo eso en sí mismo no es bien por el resultado. Si hago eso, me alivio, es un bien. Y el segundo bien es que es bueno en sí mismo y bueno por el resultado, que es la justicia. Bueno. Entonces, en sí mismo y bueno por el resultado, la justicia, eso es Platón, ¿sí? Entonces mira, todas las definiciones que hay. Si está la definición, la primera, Rawls, 2 principios que toda filosofía política estudia, esos 2 principios de Rawls. Primer principio, lo justo es la defensa de las libertades y de ahí las oportunidades. Y si nos metemos con Martha Nussbaum, ella nos va a hablar de capacidades, se complica la cosa. Entonces, por el ejercicio de esas libertades yo tengo ciertas oportunidades. Entonces, lo justo, pues sí, ese principio, pues Rawls es estadounidense. En Estados Unidos, un primer principio es la libertad, no la vida. No la vida, es la libertad. Dime. No, quiero preguntarte en esos 12 minuticos que nos quedan, por ejemplo, nosotros en Colombia, ante el conflicto armado y todo eso, pues que se generó a partir del proceso de paz y la firma de los acuerdos de paz, se hacía una diferenciación, pues, o se intentaba, más bien hacer una diferenciación entre la justicia punitiva, ¿cierto?, y la justicia restaurativa. Sí. No sé, espero pues como que no complicar el asunto, quiero aterrizarlo un poco ante contexto. No, está bien, termina de hacerlo. Porque una de las cosas que más acompaña los procesos, sobre todo de paz o de perdón o de reconciliación, es este tema de la justicia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el que la hace la paga, que es un dicho que acuñó pues el presidente anterior, al menos pues en su campaña fue muy enfático en el que la hace la paga, y va mucho más hacia esa justicia punitiva. O sea, si tú cometes un delito, tienes que pagar por lo que hiciste, ¿no? Hay otro tipo de justicias que se proponen mucho, pues sobre todo desde los acuerdos, y es más una justicia restaurativa, de pensar en si hay un daño, cómo restaurar o reparar ese daño, más bien reparar ese daño. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo analizar? Sí. De todos modos, tú estás hablando de algo que desde el principio del café dijimos, de eso no vamos a hablar. Tú estás hablando de la jurisdicción. Exacto. De un conjunto de normas que castigan o restauran. Pero voy a tomar el pedazo que es porque sí cabe en una de las definiciones de justo. Entonces, sobre todo a nivel de que son las cosas más comunes. Sí, está, pero además porque eso se da, que pagar por eso. No, y porque eso se da en el ámbito de lo privado, con eso dirimen todos los días papá y mamá con los hijos en la casa. Esa misma justicia, o sea, que en el caso tuyo, en el caso que tú planteas,
es que está mediado por un conjunto de normas y tendríamos que revisar por qué crearon esas normas en ese país, porque ese país es punitivo. Pues tú sabes que hay países que todavía manejan el asunto de la ley del talión, ¿cierto? Que se maneja. Tú sabes que hay países, no voy a referir ahora, con ciertas religiones, no hay ladrones. ¿Por qué no hay ladrones? Porque se sabe que se le corta la mano. Exacto. Y no hay otra clase de crímenes que no voy a mencionar el castigo, ¿cierto? Esa justicia es la que estás hablando, pero tú estás hablando ahora del conjunto de normas que permiten el castigo o pensar que hay una restauración. Se emparenta con el concepto de justo, que tiene que ver con lo conmutativo, con lo recíproco. Pero entonces ahí el mismo Platón se pregunta, o sea que la venganza, porque la justicia punitiva es la venganza. Tú me pegaste, yo te rompo el florero. No necesariamente tú me pegaste, yo te pego. No me diste chocolate, yo te rompo el libro, ¿cierto? O sea, es la venganza, ¿sí? Eso es muy grave, porque en ese concepto de justo, que es la reciprocidad, lo que yo doy recibo, porque es lo justo siempre se debate en el concepto de bien, cuando hay conflicto de intereses, y tiene que ver con el dar y recibir. El dar y recibir es la reciprocidad que tú estás reclamando, que en nuestra norma o en nuestra legislación, la pregunta es, ¿nuestra legislación era punitiva o era restaurativa? Si es punitiva, la vamos a cambiar por restaurativa. Okay. ¿Sí? Listo, sí, pero entonces yo quiero que ampliemos el concepto para que no nos vamos a lo jurídico, sino a nivel de el delito, ¿cierto? Es decir, yo cometo contigo una ofensa, yo te agredo de cualquier forma, verbal, física, emocional, ¿cierto? Entonces, mi punto, no sé si fuera de toda religión, ningún filósofo ha dicho que porque tú me ofendas, yo te ofenda. Eso sí, pues ningún filósofo, porque todos han concebido, no, eso se llama venganza. Si bien lo justo tiene que ver con la reciprocidad entre el dar y el recibir, ojo, como lo explicamos, un filósofo le llama la atención al otro, y este al otro, y este al otro. No, porque si lo explicamos así parece que estuviéramos hablando de venganza, y lo justo nada tiene que ver con la venganza. Entonces mira que ahí la definición de a cada uno lo que le corresponde, pues claro que a usted le corresponde, si usted me rompió el libro, a usted le corresponde que yo le pegue, que no le vuelva a hablar, que ya no seamos amigos. No, pero no ese corresponde, ¿sí? Porque si lo justo, mira que habría más justicia en esa jurisdicción, en esa normativa de restauración, habría más consecución de lo bueno en restaurar que en castigar, porque esa persona necesita el asunto de la dignidad, que no es prioritario. En Colombia es prioritario la vida, en Estados Unidos la libertad, y otro país muy diferente, en Alemania, es la dignidad. Por esa razón, con esos conceptos, con esos valores, entonces ante una UCI, un médico estadounidense, un médico alemán o un médico colombiano, hay una sola cama en esta época que hubo de pandemia. ¿A cuál de dos pacientes con diferente condición le daba la UCI? Si es alemán, si es colombiano, si es estadounidense. ¿Si ves lo relativo aquí? Sí. Entonces, lo justo en Rawls, lo primer principio, las libertades. Y el segundo principio, o sea, las libertades que dan oportunidades. Por eso no es justo que yo te mate o que yo te pegue, no que no sea legal. Yo sé que es ilegal en este país matar o pegar, está legislado, incluso normatizado, y está sancionado, dice qué castigo tendré, ¿verdad? E iremos a la corte. No, pero no es justo a la luz de la justicia como la virtud en filosofía, porque si yo te pego, impido que tú ejerzas su libertad. Es decir, yo te voy a quitar oportunidades, tú no vas a poder trabajar ni durante 2 semanas o el resto de la vida, porque te lesioné hasta que te dejé impedido. Entonces, solo por eso no es justo que yo te pegue ni te mate, porque te estoy privando de la libertad, que es el ejercicio
pleno de tus derechos de tus oportunidades, ¿sí? El segundo principio lo dividen 2A y 2B, voy en roles apenas, y el 2A tiene que ver con la distribución, o sea, la distribución, la justicia distributiva, cómo distribuimos. Pero es que resulta que como distribuimos, parecería que estamos partiendo del principio de que hay escasez. Porque si no hubiera escasez, ¿por qué vamos a distribuir? ¿Cierto? O sea, el problema es el conflicto, pues sí vamos a distribuir, pero no hay conflicto de intereses. Entonces dice, te quedan los principios porque parece que hay escasez, hay conflicto de intereses. Hay 3 tacitas de chocolate servidas y nada más hay, pues si somos 5 personas, ¿cierto? Entonces hay un conflicto de intereses. ¿Quiénes se toman el chocolatito? ¿Quiénes tienen prioridad, una necesidad más apremiante? Entonces, él le pone al 2B, le pone que esa distribución, que tendríamos que ser capaces de imaginarnos en el velo de la ignorancia, lo que se llama el maximín. El maximín es, imaginemos el peor escenario con el peor resultado. Entonces, en esa distribución de la riqueza, ¿qué va a pasar con los más vulnerables? ¿Cómo hacer que en esa distribución hasta los más vulnerables, porque en el 1, en el principio 1, el ejercicio de su libertad, imagínate lo que se complica, el ejercicio de su libertad que provee oportunidades no dio lugar a que ellos trabajaran en algo completamente rentable o más rentable. Entonces tienen menos, aunque tenían las mismas libertades que yo y tenían las oportunidades, pero esas oportunidades se convirtieron en una remuneración diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para cuadrar que aún en las peores condiciones se tenga lo mejor? Mejor dicho, ese tema, debo confesar que es un tema muy complicado. ¿Por qué no para mí también. Sí, porque no nos das una puntada desde lo teológico, desde Jesús, pues, porque es que también los distintos filósofos han dicho, sí, tenemos el modelo de Jesús, pero es que el amor no es un juicio de intelección, ¿cierto? Entonces dicen, no, nos queda corto a algunos. Sí, pues que eso, no, y lo hago también como manera de cierre, que se nos acabó el tiempo. Lo que pasa es que la justicia en términos bíblicos es algo muy bello, porque el justo es el que hace... El varón justo, José. El varón justo es el que hace en toda la voluntad de Dios, ¿cierto? Obedece. Exacto. Obedece, sí. Entonces, por eso Jesús es justo, pero no porque le decía a cada cual le corresponde un premio o castigo lejos de Dios. Eso, pues, o en el caso también de Jesús, que más va acompañado a veces de la mirada al Antiguo Testamento. La justicia divina es claro, si usted hace bien, premio, si usted hace mal, castigo, pero eso pues va muy en la mentalidad judía. Pero el Dios que nos revela Jesús es al contrario, ¿no? O sea, él lo que dice es amor para todos, entonces casi como que lo que entiende muy bien Santa Teresa, que por cierto mañana es su fiesta. Eso, yo te iba a pedir que dieras una palabrita así. Exacto, entonces ella dice, con grandes regalos castigas mis delitos, por ejemplo. O sea, y Teresa... No hay compensación ahí, no es o sea, conmutativa, no es conmutativa ni recíproca. Exacto, entonces yo me equivoco y me premias. Sí. Entonces es como el niño que hace pataleta y más y la mamá lo quiere y no le quita la fe. Entonces por eso es tan difícil entender para muchas personas esa dinámica de Dios. Claro, lo que pasa es que lo que acompaña a eso es el amor, entonces solo el amor es capaz de transformar. Entonces si yo sé que me equivoqué, de nada sirve si a mí me castigan, que es lo que pasa, vuelvo al tema de las cárceles. O sea, vos te equivocaste, te meten en una cárcel y sales peor, perdón la expresión, de lo que entraste. No, cuando hay una experiencia de acogida, de amor y de perdón, o sea, al menos hay algo en el ser humano que se mueve y se transforma y me lleva a decir, yo no vuelvo a hacer eso que hice. Entonces, en el caso, ya volviendo al tema bíblico, el tema de Jesús es el que hace, la voluntad de Dios. Yo creo que ahí es, bueno, uniéndolo con la libertad también, el que desde su libertad opta por el bien, opta por el amor, ese es el justo, ¿no? Sí, y que siempre prime el bien colectivo, pues que eso es Santo Tomás de Aquino, el bien colectivo por el bien individual, y la búsqueda del bien en equidad, que no es igualdad, y tan equitativo es que respeta la diferencia, o sea, porque
planeamos esto planeamos esto y los que lo acordamos somos los iguales. Y con eso que planeamos, ¿cómo va a jugar el diferente? Ahí viene el Maximin de Rawls, ¿cierto? Así es. Bueno, ahí queda para la reflexión, ustedes conversen al respecto, yo creo que mucha tela por cortar, no vamos a hacer segunda parte de esa, pero yo creo que no, lo más importante es saber que, bueno, esto nos sigue iluminando. Y pero creo que sí, que esos dos autores del siglo XX sí nos pueden dar luz. Sí. Y bueno, los que somos creyentes tenemos un modelo, el Cristo filósofo, tenemos un modelo con él. Los otros, creo que Rawls y Kelsen de todos modos sí dan mucha luz respecto porque van tumbando cada una de las otras definiciones y sí. Así es, bueno, ya saben, café número 100, hoy también teníamos un motivo para celebrar. Qué bueno haber estado con ustedes, queridos amigos, esta noche. Gracias por acompañarnos, gracias Titica. Gracias por estos 100 momentos, Iván, qué lindo. Así es, con chocolate celebrando. Nos vemos en un próximo Café Filosófico.